trabajos de este foro se va a presentar la conferencia magistral Retos para la Organización Legislativa en materia electoral rumbo al 2018. La dinámica va a ser la siguiente: cada uno de los ponentes, tanto el maestro Marco Antonio Baños Martínez como el doctor Salvador Olimpo Nava Román, van a contar con 25 minutos para realizar lo que viene siendo su presentación, y al término de estas dos ponencias que se presentan esta tarde, se va a realizar un pequeño proceso de preguntas y respuestas. La dinámica de las preguntas y respuestas va a ser la siguiente: va a haber chicas que se van a encontrar en cada uno de los accesos. Las preguntas van a tener que ser de manera escrita, entonces por favor se pueden solicitar las tarjetas a cada una de las señoritas y para que se las hagan llegar, en este caso, a nuestros ponentes. El maestro Marco Antonio Baños Martínez es originario de Pachuca, Hidalgo. Posee maestría en políticas públicas comparadas y una especialidad en cultura de la legalidad, ambas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral de 2008 a 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Asimismo, colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Honorable Congreso de la Unión para la Reforma del Estado. En el ámbito privado ha sido consultor especializado en materia electoral y en su trayectoria como servidor público fue jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y subdirector del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, el CREA, en la Delegación Cuauhtémoc. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, ha dictado conferencias en foros académicos e institucionales y ha impartido cursos y diplomados en diversas instituciones de educación superior. Ha publicado colaboraciones especiales para la revista Zócalo, MX, etcétera, Voz y Voto y AZ. Es articulista del diario El Economista y del Sol de Hidalgo. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como colaborador de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, editados por Corrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX. También es coautor del libro del Instituto Federal Electoral, 20 años, Reforma Electoral 2007, sus efectos e implicaciones procedimentales, Transparencia Electoral e Historia 1988-2008, Avances y Retrocesos, y el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, donde preside la Comisión de Organización Electoral, la de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y Televisión. Es también integrante de las comisiones de vinculación con organismos públicos locales y capacitación electoral y educación cívica. Durante 2016 fue presidente de la Comisión de Presupuesto e integrante de la de Reglamentos, en las cuales concluyó su periodo en diciembre del año pasado. Presidió a su vez la Comisión de Servicio Profesional Electoral de junio de 2015 a septiembre del 2016. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Marco Antonio Baños Martínez. Bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta. Y yo me voy a permitir en obvio de tiempo ir de manera directa a algunos de los puntos que considero deben estar en el marco de la revisión de una armonización de la legislación electoral local con la legislación, ahora podríamos llamarla nacional, en materia de elecciones. Y empiezo justamente con este primer punto. Nosotros a lo largo de 27 años hemos optado por impulsar la democratización del régimen político mexicano por la vía de las reformas electorales. Quizá como ningún otro país del mundo, México ha logrado este proceso de la democratización fundamentalmente por la vía de las reformas electorales. La última de estas reformas ha implicado, en mi opinión, una modificación sustancial de 180 grados en la forma en que está estructurado el sistema electoral mexicano. Primero porque en una discusión de un método de reformas electorales o reformas estructurales, la electoral fue una de ellas, que fue el Pacto por México, un mecanismo sui generis que no se había presentado en las 5 reformas precedentes,
se logró hacer una serie de cambios importantes al propio sistema electoral. Creo que el primero está en el surgimiento de lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral. En mi opinión, el Instituto Nacional Electoral es una especie de organización administrativa que hace elecciones híbrida, que no termina de ser totalmente una autoridad de carácter nacional porque no tiene todavía muchas facultades sustanciales de la organización de las elecciones, y por otro lado no se concretó una postura de una parte de los negociadores de la última reforma electoral que pretendía la desaparición de los órganos electorales de los estados, pero que sin embargo en el artículo 116 constitucional les dejó cierta autonomía, que dice así, de gestión, pero yo diría que es una autonomía que es acotada por las atribuciones que en paralelo tiene el propio Instituto Nacional Electoral para dictar lineamientos, criterios a los cuales estas atribuciones que están reservadas a los órganos electorales de las entidades federativas se tienen que sujetar. Si se trata, por ejemplo, de la formulación de la documentación y los materiales electorales, el INE emite lineamientos específicos. Si se trata de los programas de resultados electorales preliminares o de los conteos rápidos, de la misma manera se emiten lineamientos primero por parte del instituto. Y así en cada una de las facultades que conservan los órganos electorales de los estados. No así el nombramiento de los consejeros electorales de los propios órganos, que era el quid de la discusión central en esa reforma electoral, donde ahora el nombramiento no está en los grupos parlamentarios de los partidos políticos en los congresos de los estados, sino en una facultad que se le concedió al Instituto Nacional Electoral. Ese es, digamos, en síntesis, un aspecto de este nuevo modelo de organización electoral que se tiene hoy día y que está además enfocado al cumplimiento de otro conjunto amplio de atribuciones. Creo también que la nueva reforma electoral de 13-14 ha hecho un ajuste importante a la estructuración del ordenamiento electoral mexicano. Antes teníamos, por supuesto, la Constitución en la parte electoral, venía en el ámbito federal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por supuesto están los tratados, pero venía en ese orden con las leyes mexicanas, la Constitución, el Código Electoral, la Ley de Medios, y estaban las partes correspondientes, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras que son aplicables en esta materia. En el ámbito de los estados estaba la Constitución federal, la Constitución local en el apartado electoral y el Código Electoral de la entidad federativa correspondiente. Ahora se han introducido en medio de la Constitución nacional y de las constituciones y de las leyes electorales de los estados, las famosas leyes de carácter general. Me parece que ahí hay un punto primero que debe decirse, porque ha habido múltiples discusiones con relación a qué debe prevalecer cuando existen dos normas que regulan en el ámbito de las entidades federativas de una manera un tema y tienen evidentemente cierto contraste con la normativa de las legislaciones de carácter general. Es explorado derecho, la Corte ha establecido jurisprudencia en el sentido de que prevalecen las legislaciones de carácter general, el propio Tribunal Electoral a través de la Sala Superior ha establecido también criterios en ese sentido, y estoy seguro que hoy día el doctor Salvador Nava, quien hizo un brillante trabajo como magistrado de la Sala Superior, nos podrá contar algunos de estos criterios que pudieron establecerse desde la gestión de esa Sala Superior. Pero es un hecho que cuando hay esos contrastes prevalece la normativa de la legislación de carácter general. Y pondré algunos ejemplos aislados de manera muy rápida. Por ejemplo, el Código Electoral del Estado de Sonora establece que en cada uno de los 72 municipios de esa entidad debe instalarse una casilla de carácter especial, pero ocurre que la legislación de instituciones y procedimientos electorales ha reservado la facultad para la aprobación de las casillas a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, y por consecuencia estos son los que aprueban las casillas especiales. Si los consejos distritales aprobaran el máximo de las 10 casillas que tienen como facultad para hacerlo, pues solamente, dado que son 7, podrían aprobar hasta 70 casillas y no las 72 que pide la norma. Pero no es el único problema, porque el Consejo Distrital, por ejemplo, de Hermosillo, no tiene más que un solo municipio y todas las casillas quedarían en un solo lugar. Es decir, ese artículo del Código Electoral del Estado de Sonora no tiene aplicación. Como, por ejemplo, en Tlaxcala también en materia de casillas especiales, la legislación electoral del Estado no prevé las casillas especiales. Sin embargo, los consejos distritales del Instituto en las últimas elecciones locales de Tlaxcala aprobaron las casillas especiales. Ahí ocurrió una situación de facto distinta, porque si bien no están permitidas en la legislación,
Es un hecho que los partidos tampoco comparten el punto de que estén instaladas las casillas especiales. Así que aquellas casillas especiales que fueron aprobadas por los consejos distritales del instituto simplemente no se pudieron instalar porque los partidos consideraron que no eran necesarias para el desahogo de la jornada electoral. Ese es un tema no de regulación jurídica ni de contraste de normas, sino de lo que pasa en la Realpolitik el día de la jornada electoral. No permitieron los partidos la instalación de las casillas especiales en el estado de Tlaxcala. Así, hay, por supuesto, muchas normas que podríamos citar ahora, pero quiero poner algunos ejemplos, insisto, estrictamente prácticos. ¿Qué es lo que prevalece? Prevalecen las normas que están establecidas en el ámbito de carácter general para la aplicación nacional hoy día en la organización de las elecciones. Hay otras facultades que se introdujeron en la nueva legislación. Por ejemplo, ahora el Instituto Nacional Electoral tiene facultades para hacer la distritación tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas. Antes eran los órganos electorales de los estados quienes hacían la distritación en sus respectivas entidades federativas. Ahora lo hace el INE respecto de toda la República, tanto para efectos federales de elecciones como lo que tiene que ver con las elecciones de las propias entidades federativas. ¿Qué es lo que queda reservado a los congresos de los estados? Esta es una parte en la que quiero ser enfático. Queda reservado a los congresos de los estados la definición del número de los distritos. La facultad del INE no tiene que ver con cambiar el número de los diputados que se eligen a nivel estatal por la vía del principio de mayoría relativa. Si el Congreso del Estado dice son 10 municipios de mayoría relativa, son 10. Si dice son 15, son 15. Y el Instituto Nacional Electoral aplica la distritación respecto del número de los distritos que define el Congreso del Estado. Esa parte creo que sí debe de quedar clara, como también debe quedar claro que ahora no es el Instituto Local quien hace la distribución geográfica para definir los contornos de los distritos electorales, sino el INE. Aunque, como ustedes saben, cuando se ha hecho este procedimiento ahora, se ha consultado al Instituto Electoral del Estado, se ha consultado a los partidos y se ha llegado a un arreglo de lo que es la nueva geografía electoral de la entidad federativa. Pero la facultad esencial está en el Instituto Nacional Electoral. Es decir, voy a poner un ejemplo que me parece improcedente ahora, pero si, por ejemplo, el Congreso del Estado, y lo digo con el mayor de los respetos, regulara como facultad del Instituto Electoral de San Luis Potosí hacer la distritación local, simplemente no se podría porque es una facultad que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Evidentemente hay una consulta y hay una preocupación especial por saber el punto de vista de las autoridades locales respecto de esa geografía electoral que se tiene que seguir. También hay un detalle que es muy importante en materia de esta última reforma, que tiene que ver con la definición de las casillas únicas para la recepción de la votación en la jornada electoral. Hasta antes de la reforma del 13-14, solamente había habido casillas únicas en el estado de Colima, que desde 1991, por la vía de los convenios de apoyo y colaboración con el INPE, se habían instalado en todas las elecciones que se habían tenido en esa entidad federativa en ese periodo. Ahora la ley dice que hay una casilla única para recibir la votación de todas las elecciones que haya en el ámbito federal y que haya coincidencia también con elecciones locales. Si tenemos elecciones coincidentes, entonces hay una sola casilla y solamente cambia el número de los funcionarios que integran la mesa directiva de casilla. Este es un problema, esta es una regulación que obedece a un problema que se presentaba en términos operativos en el pasado. Pienso, por ejemplo, en el Instituto Electoral del Estado de México, que aprobaba el universo de las casillas antes de esta reforma y generalmente ordenaba que la instalación de las casillas cuando había elecciones coincidentes con las federales que organizaba el INPE, que esas casillas se instalaran en la entrada, por ejemplo, de las escuelas. Así que la gente llegaba y votaba por las elecciones locales, pero ya no caminaba al interior de la escuela para votar por las federales. Hubo alguna ocasión que tuvimos que reubicar todas las casillas federales para ponerlas exactamente en el mismo lugar, porque si no hubiésemos tenido una deserción importante en la votación de esa elección, que fue la del 12, por cierto, en una elección presidencial. Pero ahora ese problema no existe, es un problema donde hay una elección coincidente y entonces se instala una casilla. Pero curiosamente hay un detalle que ahora se está presentando también, y es que hay de nueva cuenta problemas operativos en la parte de la organización electoral, como no había ocurrido, yo diría, desde 1994. Después del 94 era un dato que había elecciones, y las autoridades electorales administrativas
nos dedicábamos fundamentalmente a la parte que nos corresponde del arbitraje político electoral, claro, siempre bajo la revisión de la Sala Superior en el ejercicio de las facultades que tiene la Sala respecto de estos temas. Pero el procedimiento especial sancionador nos había quitado muchísimo tiempo para desahogar múltiples quejas en materia de radio y televisión, en materia de participación de los servidores públicos, y la parte operativa de las elecciones era un dato. Ahora no, ¿por qué? Porque imagínense ustedes en el esquema de una organización con mesa de casilla única, cuando se tienen que organizar elecciones para presidentes, senadores, diputados, pero en el ámbito estatal hay gobernador, hay congresos locales y hay ayuntamientos, y como ocurre por ejemplo en Tlaxcala, que están las presidencias de las juntas municipales, pues entonces el trabajo de una casilla se multiplica. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que entonces los escrutinios y cómputos están siendo más lentos, no están siendo tan rápidos, y eso está obviamente impactando en los tiempos de integración de los paquetes electorales y del correspondiente traslado hacia los órganos municipales y hacia los órganos que tiene el instituto para la realización de los programas de resultados preliminares, pero también para el tema de los cómputos en el momento procesal que les corresponde. Ahora, en esta elección, a diferencia de lo que ocurrió en el 15, donde diseñamos mecanismos de recolección de los paquetes que eran únicos y que llevaban primero los paquetes de la elección federal a los consejos del INE y luego después a los órganos de las entidades federativas, pues ahora vamos a tener mecanismos de recolección separados. Terminando la elección, se van a recoger los paquetes electorales de las elecciones locales en un mecanismo de recolección que llevará los paquetes exclusivamente a los órganos del instituto local que corresponda, y en otro mecanismo de recolección llevará los paquetes de la elección federal a los lugares que correspondan, para que no se atrase el programa de resultados electorales preliminares y particularmente los conteos rápidos. Aunque los conteos rápidos tienen técnicas distintas, porque se pueden utilizar llamadas telefónicas o incluso fotografías de las actas para poder procesar los resultados de las casillas que son muestra en esa parte. Pero creo que es importante que tengamos en mente esta cuestión, que me parece también de vital importancia para el desahogo de las actividades electorales que tenemos hoy día en marcha. Ahora, un detalle que me parece también importante comentar y ahondar un poco en ello es que, si bien es cierto, el año que sigue es una elección demasiado compleja, aludía yo hace unos minutos al dato de los 3.327 cargos que se van a competir en el proceso electoral que sigue por elecciones que son federales y las coincidentes de los estados, pero que me parece que también tiene en correlato otro tipo de datos que son importantes. Yo, digamos, en un primer cálculo podría decir que si hay 3.327 cargos, lo más seguro es que tendremos un universo aproximado de entre 38.000 y 40.000 candidaturas ya en las campañas para la elección siguiente, tanto en elecciones federales como en las elecciones locales. Y por eso, obviamente, las reglas del juego tienen que estar muy claras. Y aquí entramos, por ejemplo, con el tema de la reelección, que entiendo hay un panel específico que se va a desahogar en este foro con relación a ese tema. Pero la reelección de Suyo, pues prácticamente va a ser la primera ocasión que la vamos a poner en juego en las elecciones del 18, tanto para el ámbito federal como para el ámbito de las entidades federativas. Pero también creo que aquí hay todavía muchos dilemas a resolver. Algunos que se pueden resolver por la vía normativa desde la legislación local de los estados, y otra que se tiene que resolver por los acuerdos internos de los partidos políticos, porque hay cosas que no se podrán digamos, suprimir independientemente de que se tenga que hacer la reelección, porque, por ejemplo, la postulación de candidatos en paridad de género, eso es con reelección o sin reelección, al menos así la interpreto yo. Desde la sentencia que la Sala Superior emitió con relación al caso de Chiapas, cuando 8 días previos a la jornada electoral, la Sala Superior consideró que era necesario que se cumpliera a cabalidad el tema de la paridad de género, y que eso no había ocurrido concretamente en las elecciones del 2015 en el estado de Chiapas, pues me parece que el precedente es muy sólido en la materia, y que además la propia normativa dice de manera indubitable que si los partidos políticos no cumplen con la paridad de género, pues simplemente la autoridad administrativa no debe registrar a los candidatos. Eso está en la ley y está absolutamente reforzado por los criterios que la Sala Superior emitió, insisto, particularmente con el precedente de lo que ocurrió en las elecciones de Chiapas. Pero aquí entramos con el tema de lo que va a ocurrir entre la necesidad de acompasar la reelección con la postulación de candidatos en paridad de género. Algunas cosas las podrán resolver en la legislación electoral y otras, me parece,
será en materia de los partidos. Es decir, para completar el tema de la paridad de género, cuando hay reelección y sobra un diputado en funciones, hombre o mujer, ¿a quién elige el partido? Esa parte me parece que podría estar ahí. Hay otras discusiones que son sí normativas. Por ejemplo, se puede ir de una diputación de mayoría relativa a una de representación proporcional. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Vamos a ver qué hace en este caso el Congreso del Estado, pero esa parte me parece que sí podría ser regulada ahí. Los partidos tendrán que emitir algunas normas y obviamente las autoridades administrativas esperaremos a que esas normas se den, veremos cómo resolvemos nosotros los registros correspondientes, pero sin duda este sí es un tema que tendrá que pasar en algunos tramos por los tribunales electorales para que se definan con claridad ciertos criterios de cómo deben realizarse. También me parece que el tema de las planillas en los ayuntamientos reviste una serie de dilemas. Yo en lo particular soy de la idea de que, por ejemplo, en una discusión en otro estado, donde se pretendía establecer que para poder ir a la reelección las planillas tendrían que estar completitas, me parece que eso no puede ser así, porque eso haría anulatorio el derecho a la reelección. Con una persona que diga que no, pues simplemente ya no se puede. Tampoco soy partidario, pero soy yo, no sé el Congreso local ni tampoco qué dirán los magistrados en su momento, pero yo no soy partidario de que se limiten cargos de la planilla a algunos que pueden ser reelegidos y otros no. La planilla me parece es una composición que llega al ejercicio de un cargo público por la vía del voto popular. Entonces cualquiera de los que estén en la planilla me parece tendría derecho a la reelección. Entonces esa parte me parece que está ahí en un esquema de discusión que tendrá que verse y que tendrá que fijar con toda claridad reglas específicas. Hay otros dilemas que también están en medio y yo aquí apunto una provocación que me parece importante. Ahora hay una discusión intensa respecto a si son mejores las candidaturas independientes que las partidarias. Yo creo que esa es una discusión que establece simplemente una falacia. Los partidos políticos son parte esencial de las democracias modernas, pero las candidaturas independientes, en mi opinión, no es más que un ejercicio de ampliación de derechos que se corresponde perfectamente con la tradición mexicana y particularmente con lo que en su momento fue en el 2011 la ampliación del artículo primero de la Constitución, que suprimió el tema de las garantías individuales por el de los derechos humanos e introdujo el principio pro persona. Yo creo que hay una ampliación de derechos con lo que ocurrió en el mes de agosto del 2012, cuando después de una serie de presiones de varios candidatos para registrarse como candidatos independientes, finalmente se reguló esa posibilidad, se elevó a rango constitucional e incluso ya en las elecciones del 13 hubo candidatos independientes. Hay uno que ganó en Zacatecas una presidencia municipal, es el primero, antes de que se regulara en la ley secundaria, que se desahogara esa modificación constitucional. Pero ahí en esa discusión hoy día hay varios detalles que están inmersos en las regulaciones de las legislaciones de los estados, que son particularmente el umbral de las firmas que se requieren para que alguien se postule como candidato independiente. Ustedes saben que ha habido algunas reformas amistosas, por decirlo de alguna manera, que se han conocido en el país como las leyes antibronco, porque se han crecido los umbrales de las firmas que se le requieren a los candidatos independientes para poderse postular. No está resuelto, aunque aquí yo tengo mucha coincidencia con una decisión que tomó la Sala Superior respecto del caso del Bronco, donde, si no me estoy equivocando, cuando el Bronco ve que le corresponde una cantidad muy menor de financiamiento público para la campaña, le dice al Tribunal Electoral que por principio de equidad en la contienda deberían de autorizarle por la vía del financiamiento privado poder llegar por lo menos hasta el tope de los gastos de la campaña. Y la Sala aceptó el punto. Me parece que eso, primero, es un precedente fundamental. ¿Por qué? Porque establece que el financiamiento público no necesariamente debe ser prevalente frente al privado, por un caso en el cual se está cuidando el principio de equidad en la contienda. Ese punto me parece que fue de fundamental importancia en esa elección. Y en medio está la otra discusión respecto también al acceso a la radio y la televisión. Ustedes saben muy bien que los candidatos independientes ingresan a la radio y la televisión por la vía de que se agrupan como que si fueran un partido de reciente creación y solo tienen derecho por esa modalidad a el tiempo en radio y televisión que se asigna de manera igualitaria con cargo al 30% del total de los tiempos en radio y televisión. Vamos a tener alrededor de 50 millones de spots en la próxima contienda electoral. Entonces,
de ese universo tan grande de spots que habrá, a los candidatos independientes les va a tocar una parte muy pequeñita, y eso tiene que ver justo con el tema de la equidad en la contienda. Yo soy partidario, y ahí voy a decir una cosa anticlimática, pero yo no creo que el requisito establecido hoy día para que alguien pueda ser candidato independiente habiéndose separado al menos un año antes de la estructura de un partido político sea un requisito suficiente. Yo ahí creo que hay que encontrar un mecanismo de una separación mucho más clara de los partidos políticos, porque si no, las figuras de las candidaturas independientes, que en rigor, en el esquema democrático, deberían de ser un mecanismo complementario a la postulación de las candidaturas partidarias, se convierte en el esquema que usan políticos que van midiendo que no tienen posibilidades de ser postulados por el partido político a otros cargos de elección popular. Pero ahí lo dejo para que no, insisto, suene anticlimática mi postura con relación a este tema, pero sí es un tema que concita una enorme discusión en esta materia. Ahora, yo haría una reflexión de salida también con lo siguiente. El modelo electoral que nosotros tenemos hoy día le ha dado al Instituto Nacional Electoral muchas facultades frente a lo que son los órganos electorales de los estados. Ha habido una discusión intensa porque yo creo en lo particular que los actores políticos no quedaron conformes con la manera en la que quedó estructurado al final el modelo. Todavía hemos escuchado en las discusiones, particularmente de los órganos electorales, posturas claras en las cuales los partidos consideran que debería de terminarse la centralidad en la organización de las elecciones, como se ha avanzado también en la centralización de los temas de transparencia y acceso a la información pública con la ley federal y la ley general, con la de protección de datos personales, en fin. Estas cuestiones que se han colocado hoy día en la escena pública de nuestro país. Pero a mí me parece que estas cuestiones tendrían que ser revisadas a la luz de lo siguiente. Primero, nosotros estamos ya en el preámbulo de lo que son las elecciones del año que sigue, y por consecuencia el periodo constitucional del 105, que dice que no puede haber cambios a las normas fundamentales de tipo electoral dentro de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, pues ya se ve muy complejo que temas como la segunda vuelta pudieran incorporarse a la legislación electoral. Yo francamente diría, puesto que no se va a hacer, tampoco creo que se vaya a modificar el asunto de reducir a 100 los diputados de representación proporcional, como tampoco creo que vayan a modificar los esquemas del financiamiento de los partidos políticos. Más bien han sido como posicionamientos políticos, mediáticos, por decirlo de alguna manera, pero que no van a tener un correlato en la regulación electoral para el proceso siguiente. Los partidos políticos, virtud a la homogeneidad que se ha tenido con la fórmula de cálculo del financiamiento público, del 14 en adelante, a nivel de los estados, han crecido más o menos 1.400 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en algunos estados se calculaba contra el punto 25, contra el punto 30, contra el punto 40 del salario mínimo, cuando la ley dice debe ser contra el punto 65 del salario mínimo o ahora de las sumas, pues evidentemente hay un crecimiento exponencial del financiamiento de los partidos. Insisto, cifras más, cifras menos, hay 1.400 millones más en las arcas de los partidos. Si alguien me decía, me recordaba que algunos opinadores han planteado que reducir el financiamiento de los partidos nos llevaría a que los partidos se acerquen hacia otras vías de financiamiento y hacia otro tipo de financiadores. Yo digo que eso no es una relación aritmética, no creo que los partidos actúen con irresponsabilidad y en automático se vayan hacia esas modalidades de financiamiento. Pero tampoco es cierto hoy día que el total de los recursos públicos que los partidos reciben vayan a las actividades de campaña o a las actividades ordinarias de los partidos. ¿Y por qué digo esto? Porque una muy buena parte del financiamiento público de varios partidos políticos está destinada al pago de multas hoy día. Ha habido una serie de infracciones, por ejemplo, les comento una, que es la de fiscalización. Los partidos ahora tienen un sistema a través del cual los partidos y los candidatos informan a la autoridad electoral sobre cuáles son los gastos que las precampañas o las campañas van realizando. De acuerdo con el reglamento de fiscalización que hay en esa materia, el sistema informático para que se presente la contabilidad de los partidos establece que dentro de los 3 días posteriores a que se hizo la adquisición de un bien o servicio y se tiene la factura, se tiene que informar a través de ese sistema a la autoridad administrativa. Y los partidos se han esperado un poquito con relación a la forma en que lo hacen.
Se les pasan los 3 días y eso nos ha llevado que en la fiscalización, por ejemplo, del 2016, los partidos hayan tenido cerca del 80% de sus multas por haber incumplido los plazos establecidos en ese reglamento. Han sido ya multas validadas por el Tribunal Electoral. Por eso creo que valdría la pena revisar con mucho cuidado esa parte. Yo pienso que si se le hace un pequeño ajuste al financiamiento de los partidos no pasa nada. Hoy día Hidalgo lo calcula contra el punto 25, pese a una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en ese momento, que no terminó finalmente en una modificación legal, lo hacen contra el punto 25, y en el caso de Guanajuato se hace contra el punto 40. Son, si no me equivoco, las únicas 2 entidades federativas que tienen hoy día el cálculo del financiamiento de los partidos con una fórmula distinta a la que está establecida a nivel nacional. Bueno, creo que se me ha terminado el tiempo. Yo aquí dejo mi intervención y, por supuesto, en el momento de las preguntas y respuestas, si hay necesidad, podré ampliar en alguno de los puntos. Muchísimas gracias a todos.